Todo suyo. ¿Lo puede meter en el bolsillo? Buenos días, disculpen la espera, pero estamos en vivo. Luego eso se edita y queda todo resuelto, ¿no? Que Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es una gran bendición poder estar en la casa del Señor, créanlo. Hemos estado compartiendo de ese gran capítulo, de aquella gran oración de Jesús por sus discípulos. Y la última ocasión que hablamos, domingo anterior, domingo pasado, nos quedamos en el verso 5 y pudimos ver cuántas verdades el Señor tiene para con aquellos que le sirven a Él. Quiero seguir hablando acerca de esa, pudiéramos llamarle miniserie, la gran oración de Jesús. Aunque en el momento anterior vemos cómo Él tenía una oración con el Padre, ahora podremos ver cómo Él ora con respecto a sus discípulos, no ignorando que era una hora crucial para estos discípulos, donde el Señor les tiene que decir, créete en Dios. Ellos están conscientes que Él se va. Entonces le dice, créete en Dios, pero cree también en mí. O sea, ustedes no quedarán solos, de hecho, les enviaría el Consolador. Si Cristo había sido un consolador para ellos, Él le iba a mandar lo mismo, otro Consolador. La gran oración de Jesús. Vamos a exponernos ante Dios, a encomendarnos a Dios para que nos dirija en esta mañana. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos, oh Padre, estar aquí con la intención de glorificar tu nombre. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón llegar, guárdenos, guárdelos, bendígalos, protéjales, que podamos tener una mañana gloriosa para tu honra y para tu gloria, Señor. Líbranos del mal. Aquellos que están afectados de salud, usted los conoce, pero que en espíritu, Señor, sabemos que están aquí, Señor, y de corazón lo están. Ayúdales a que podamos verles recuperados por tu poder sanador, por tu gracia, Señor. Y a los que ya estamos aquí, Señor, permítenos concentrarnos en tu palabra, Señor, en lo que usted quiere para nuestras vidas, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Podemos ver en los versos 6 hasta el verso 8, Jesús habla de su misión entre sus discípulos y su recepción de ella. Vemos claramente como el verso 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús pensaba en los alrededor de 3 años de su ministerio y enseñanza que había pasado con sus discípulos escogidos y los resumió con esta frase, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esta indica que Jesús no solamente les enseñó sobre el nombre, carácter de Dios, Él le mostró ¿qué? Su propio carácter. Si Él les iba a mostrar a Dios como tal, y Él era Dios, entonces también se mostró a sí mismo, ¿lo entienden? Era algo difícil para los fariseos y los religiosos, saduceos, etcétera, aceptar a Cristo como Dios. Pero ¿por qué podían aceptar a Dios como Padre? Porque si hay un Dios Padre, también hay un Dios ¿qué? Y también hay un Dios ¿qué? O sea, es como algo como contraproducente, ¿no? De hecho, otros no creían ni en el Espíritu, ni en que había resurrección de entre los muertos. Pero los fariseos creían eso. Jesús vivió el amor
la bondad, la justicia, la gracia y la santidad de Dios el Padre, Él le manifestó el nombre de Dios. Cuando Él dice, he manifestado tu nombre, ¿de quién está hablando ahí Él? De Dios Padre. He revelado tu naturaleza, en otras palabras. Pues cualquier nombre adecuado de una persona o cosa es la connotación completa de esa persona o cosa. Los creyentes en la actualidad tienen un llamado y responsabilidad similares. Podemos ver al apóstol Pablo cuando le escribe a los creyentes que somos como cartas que vivientes, leídas por el mundo. Segundo a los Corintios 3, 2 y 3 lo aclara mejor. Con la responsabilidad de manifestar el nombre y la naturaleza de Dios a un mundo que observa. Voy a decir algo para vergüenza mía. Reciente, ¿no? Estaba compartiendo con alguien que quisiera que el Señor lo salvara ya, ¿no? Un gran amigo, le estimo mucho. Le visito constantemente. Y a veces pienso, Señor, cuando ya usted no quiera que le visite. Porque Dios pone el querer como el hacer. Y usted tiene que ser consciente de eso. Y en ese sentido, abriendo otro paréntesis, semi-paréntesis, cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios envía mensajeros, campañas, cerca y todo, palabras hasta que sobreabunde, pero llega un momento donde cuando ese corazón se cierra, ¿qué pasa? Ya Dios hizo su trabajo y usted el suyo le faltó. Bueno, el asunto es que al visitar a ese amigo y a veces con los hermanos, y ahora aquí lo dejo saber, oren por esa persona, Dios sabe quién es. Y en la iglesia algunos hermanos dicen, ora por fulano de tal. Compartía con él, ¿no? Y llegó otra persona también, no creyente, ¿no? Y ellos hablaban y entre ellos se hacían unas señas. Yo me la estoy llevando. Repito, lo que voy a decir, lo voy a decir para vergüenza mía. Y él entonces me dijo, ella no me dijo la cosa porque usted estaba ahí. Y yo le dije, a veces quisiera que no me vieran así, honestamente lo digo, hermanos. Porque yo soy un ser finito. ¿Por qué temer al hombre que, como yo le decía, que soy un corrupto, un pecador, alguien que quiere hacer el bien pero no lo hace? Tememos más a los hombres, a los que nos puedan ver. Yo le decía, yo le sentía, porque el espíritu, tenemos un espíritu. Y ella miraba y le decía, ella no hizo el asunto, no habló, porque usted estaba ahí. Yo lo sé, campeón. Pero no me gustan esas cosas y tengo esa suerte a veces. Quisiera estar lejos y que mejor teman a Dios y no que teman porque está un instrumento ahí, digamos. Esto lo digo porque a veces, hermanos, fijamos al que murió en la cruz sobre un mortal. Cuando yo falle o cuando caiga, Dios nos libre, ¿no? Van a decir, mira, yo creía en ese. Y depositan hasta la salvación de ellos como si no dependiera de ese poder para salvar. Dios nos libre, ¿no? No salváramos porque no somos buenos. Pero así es, hermano, la vida en el Señor. Y damos gloria a Dios por ello, porque de una u otra forma el creyente debe de influir, impactar. Por lo regular influimos negativamente, por lo regular. Pero sigamos aquí. Jesús ora respecto de sus discípulos, basado en la miniserie La Gran Oración de Jesús. El texto nos enseña, a los hombres que del mundo me diste. Estamos en el verso 6. Jesús escogió claramente a sus discípulos después de una noche de oración, expresando su dependencia total en Dios, el Padre, en la elección de sus hombres. Lucas 6, 12 y 13. Verdaderamente se podría decir que Dios el Padre dio estos hombres a Jesús que del mundo estaban y que del mundo se los dio. Cabe señalar también que Judas había dejado este grupo de discípulos más temprano esa noche. Juan 13, 26 a 30 lo aclara. Ya sin Judas, Jesús realmente podía decir, a los hombres que del mundo me diste. Usted me dice, pero Judas estaba ahí. Sí, Judas estaba ahí para Dios cumplir sus propósitos. Dios es soberano, ¿no? Y no podemos decirle a Dios qué haces o por qué lo haces. Tuyos eran y me los diste, hablando con los discípulos como tal.
Recuerde que dentro de ellos había uno que era hijo de ¿qué? De perdición. Los otros eran hijos de Dios. Uno podría decir que Jesús juzgó generosamente a sus discípulos, pero vio una genuina obra de Dios en ellos. A pesar de todas sus fallas y defectos, ellos habían guardado la palabra de Dios. Muy importante, hermanos. Cuando caemos, cuando fallamos, a donde tenemos que apelar es a la palabra de Dios. ¿Sabía eso? No hay un mejor salmo que el Salmo 51 para arrepentirnos. No hay un mejor salmo para recibir el perdón y confiar que el Salmo 32. Alguien nos enseña, los vio con la percepción de fe, esperanza y amor, y vio su presente devoción y su potestad para el futuro. Verso 7 nos dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De dónde procedía todo lo que Cristo enseñó, hizo? ¿De dónde procedía? Del Padre. Dice ahí, proceden de ti. Es una oración que sigue dirigiéndose al Padre, aunque involucra a los discípulos. Jesús claramente les dijo esto a sus discípulos poco antes, en los versos 10 y verso 11 del capítulo 14, y en un pasado más distante, en el capítulo 8, versos 28 y 29. Jesús nunca hizo o dijo nada de su propia iniciativa, sino que hizo y dijo todo en completa dependencia ¿de quién? De su Dios y de su Padre. El texto nos dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. De hecho lo decía, si no me creen a mí, crean a las obras que yo hago. Recuerde que las obras que Cristo hizo, nadie las podría hacer si no estuviese ¿quién? Dios con él. Lo dijo un príncipe entre los fariseos llamado ¿qué? Nicodemo. Por eso creyó al Señor, creyó a la palabra del Señor este hombre. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Los discípulos evidentemente no entendían todo sobre Jesús y su obra, pero a este punto estaban convencidos del origen divino de Jesús y de sus enseñanzas. Es un privilegio raro y santo observar al divino Hijo de Dios no solo formulando sus oraciones, sino formulando los fundamentos de sus peticiones. Estos fundamentos reflejan la unidad esencial del Padre y del Hijo y revelan que las oraciones de Jesús para sus seguidores remontan su argumento a los inescrutables propósitos de la deidad. Han creído que tú me enviaste. Uno podría decir que en estos pocos versículos Jesús vio a la salvación desde dos puntos de vista. Cada perspectiva es verdadera desde su punto de vista. San Juan 17 explica su salvación en la elección de Dios cuando nos enseña los hombres que del mundo me diste, viéndola desde el punto de vista de Dios. ¿Quién les había dado los hombres para que creyeran en Cristo? A Cristo. Dios. Y ellos, estos hombres, ¿en quién habían creído para salvación? En Cristo. Pasemos al verso 9, verso 10, donde Jesús aquí dirige su oración. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermano, eso quiere decir que si estamos en las manos de Dios, estamos guardados en Cristo.
Jesús tenía en mente específicamente a sus discípulos en esta oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cabe señalar, no oró en un sentido general por el mundo. En vez de eso, Jesús oró por ¿quiénes ahí? Los discípulos, los que están ahí. Los discípulos que llevarían su mensaje de amor y redención, ¿a quién? Al mundo. Yo ruego por ellos, dice el yo, es enfático en esta frase. Pero ¿por qué Cristo no rogó por el mundo si Él vino a salvar al mundo? Teología ahí, ¿no? Cuando Jesús dijo, no ruego por el mundo, no fue porque no se interesara por el mundo perdido y caído. Era para enfocarse en sus propios discípulos. Él estaba orando por el instrumento que estaba creando, a través del cual estos instrumentos, ¿qué harían? Alcanzarían al mundo. ¿Se podría salvar el mundo solo? De hecho, Él tuvo que venir, ¿no? Y preparar discípulos para que pudiesen alcanzar al mundo. Alguien nos enseña, espero se entienda, ¿no? Espero lo entienda, ¿no? En este momento alguien dice, estoy totalmente dedicado a mis discípulos para que puedan estar debidamente calificados para predicar mi salvación hasta los fines de la tierra. Aquí Jesús imita al sumo sacerdote, cuya segunda parte de su oración en el día de expiación era por los sacerdotes, los hijos de Aarón. El texto nos enseña nos ruego por el mundo, y la parte final del verso 9 dice, sino por lo que me diste, porque tuyo son. Uno podría decir que esto tiene en mente más que solamente a los 11 discípulos, sino también a los que creerían en su testimonio, como se menciona específicamente en el verso 20. Jesús se enfocó especialmente en ellos en esta oración porque sabía que esos discípulos le pertenecían. ¿A quién le pertenecían los discípulos, según el texto? Amén. Le pertenecían al Padre. Él está diciendo ahí, porque tuyos son. Dios eligió, escogió, esos han de creer en ti. Hay un antiguo proverbio, dice aquí alguien, y dice que no puede evitar citarse justo ahora. Espero se entienda, ¿no? Dice, es como un proverbio como árabe, son duros esos proverbios, y como extraños. Dice, ámame, ama a mi perro. Es extraño el proverbio, ¿no? Los árabes son también muy difíciles. Pero seguimos aquí. Es como si el Señor Jesús amara tanto al Padre que a pesar de ser unos pobres perros, somos amados por Él, por el amor que le tiene a su Padre. A los ojos de Jesús radiamos con belleza porque Dios nos ha amado. ¿Se creía usted una gran cosa antes de conocer al Señor? Isaías nos enseña que éramos como trapos de inmundicia, ¿no? Y usted sabe la explicación. Efesios nos enseña que estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto, ¿cuál es la palabra sinónimo de muerto? Cadáver, ¿no? No voy a seguir diciendo palabras fuertes de lo que éramos, pero debiéramos de decir más. Entendió el proverbio, ¿no? Y le llegó por donde queremos. Pero seguimos aquí. El texto nos enseña, todo lo mío es tuyo. Verso 10. Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús ya habló de la gloria compartida entre Dios el Padre y el Hijo en el verso 5, anteriormente explicado. Aquí Él habló de su rol compartido en la vida de los redimidos, que los creyentes pertenecen tanto a Dios el Padre, como tanto a Dios ¿quién?
el Hijo. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Pero no solo todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros. Cualquiera puede decir a Dios el Padre, todo lo mío es tuyo. Pero solo Jesús podía decir, y lo tuyo mío. Se conocía, ¿no? El texto nos enseña que Él le había amado desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas habían sido creadas para Él y por Él. Nos enseña la Escritura, ¿no? Cada uno tiene título completo de las posesiones del otro, comparten los mismos intereses y responsabilidades, y he sido glorificado en ellos. En un sentido, eso es lo que significa ser un creyente. Nacer de nuevo y ser un seguidor ¿de quién? De Jesucristo. Tenerlo glorificado en nosotros. Jesús no solamente quiere morar en o vivir en el creyente, sino que quiere que tú y yo en cada lugar que hagamos, le glorifiquemos. ¿Sabía eso? Todo lo que tú y yo hagamos debe traer gloria a Dios. Habrán personas que no lo van a entender. Su devoción a Dios, su entrega a Dios. Pero lo más importante es que tú y yo hagamos las cosas para gloria de Dios. Créalo. Así como los valores del mundo estaban completamente equivocados respecto a la cruz, así también estaban equivocados los valores del mundo acerca de la banda apostólica. En ellos, el Hijo de Dios, nada menos, fue realmente que glorificado. El apóstol Pablo más adelante entendió esto utilizando frases como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, según Colosenses 1:27, y señalando que la obra de Dios en nosotros se mueve de gloria en la misma imagen por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. Según a los Corintios 3:18. Nadie más que Jesús debe ser glorificado en el creyente. Los líderes tienen tendencia a glorificarse a sí mismos en sus seguidores, pero solo debería ser Jesús. Los versos 11 hasta el verso 12 podemos ver la primera petición de Jesús por sus discípulos. ¿Cuál era? Padre, guárdalos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Para que la Escritura se cumpliese. Jesús hizo toda esta oración con su pronta partida en mente. Él sabía que ya no permanecería en el mundo, pero sus discípulos ¿qué? Sí. Por lo tanto, necesitaba una oración especial para con sus discípulos. Tremenda oración. Que seamos tú y yo guardados del mundo. Son múltiples las cosas que el Señor nos guarda día a día, minuto tras minuto, aunque usted y yo no lo veamos. Hay una guerra espiritual que tú y yo desconocemos, que es peleada allá afuera, pero tú y yo somos guardados. ¿Cuánto más si dedicamos y decidimos glorificar a Dios siempre? Siempre he pensado en eso y últimamente más. ¿Cómo terminar nuestra trayectoria espiritual en el Señor? ¿De qué forma viene el Señor a buscarme o de qué forma viene a recogerme? Juzgue usted eso. Si nos encuentra lo mayormente limpios, ¿no es lo mejor que nos pasaría a nosotros?
Creo que sí. Jesús hizo toda esta oración con su pronta partida en mente. Él sabía que ya no permanecería en el mundo, pero sus discípulos sí. Por lo tanto, necesitaban oración especial. Necesitaban oración porque esos 3 años de discipulado, únicos durante su ministerio terrenal, estaban ya en su final, terminando. Necesitaban oración debido a las circunstancias que rodeaban la partida de Jesús. Su traición, su arresto, pruebas, golpe, crucifixión, resurrección y ascensión. Ellos necesitaban oración porque Jesús no estaría ahí en su presencia corporal para ayudarlos en momentos difíciles. Corporalmente no, literalmente no. Necesitaban oración debido al necesario rol del Espíritu Santo, tanto por la llegada del Espíritu Santo como su constante dependencia de Él. Jesús ya no está en el mundo, Él ya se ha despedido de Él, pero los discípulos permanecen en Él, expuestos sin su acostumbrado consejo y defensa. El texto nos enseña, y yo voy a ti. Y yo voy a ti. Vamos a tomarlo ahí. Esta no era una frase utilizada para enfocar los pensamientos de Jesús mientras oraba, para que pudiera estar consciente de que estaba en la presencia de su Padre. Ese era un reconocimiento de que su trabajo en la tierra estaba terminado y estaba en su camino ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Ahora sí, dice: Padre Santo, sigo orando. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Los discípulos necesitaban oración de Jesús y el poder de Dios el Padre para que los guardara. Debían ser guardados continuamente como discípulos de Jesús. Esto no era evidente en el mundo judío de ese tiempo. Nadie continuaba como discípulo de un rabí muerto. ¿Qué hacían los discípulos? Pasaban a otro maestro. En el caso de Jesús no fue así. Él murió y consiguió más adeptos, consiguió más discípulos que creyeran en Él y se salvaran en Él. Muestra, estamos tú y yo aquí. Ningún maestro ni rabí pudo lograr eso, y hubo algunos grandes maestros de grandes enseñanzas, pero ningunos pudieron salvar al hombre. Alguien nos enseña: ustedes han sido redimidos, pero aún necesitan ser guardados. Han sido regenerados, pero aún necesitan ser guardados. Son puros en corazón y manos, pero deben ser guardados. Nosotros necesitamos a Jesús, nuestro intercesor, para que ore por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde. Nuestra continuidad en Jesús no depende solo de nuestros esfuerzos. El mundo, la carne, el diablo son tan poderosos, tan persuasivos y tan seductores que nunca podríamos mantenernos con nuestros propios esfuerzos si no quedamos en Jesús. Es porque Jesús ha orado por nosotros. ¿Cuál es la gran palabra aquí del Señor Jesús hacia Dios? Padre, guárdalos. ¿Por qué o para qué necesitamos ser guardados? Hermanos, para que seamos guardados del error. Necesitamos que seamos guardados del pecado que nos asedia. Y necesitamos que nos guarde de la hipocresía. ¿Cómo, hermano? Sí, podemos caer en eso. Guárdalos en tu nombre, dice el texto. Jesús no oró: guárdalos a través de un ángel, o guárdalos a través de un líder de la iglesia, o guárdalos a través de su propio esfuerzo. El trabajo de guardar a un creyente es tan importante que requiere el nombre de Dios. Siempre pienso en eso. Señor, confío y creo, hablando de esta iglesia, que usted puede seguir las cosas bien. Hoy en día
abriendo un paréntesis triste, ha pasado y hasta reciente, líderes espirituales hasta de sana doctrina no han querido dejar como liderazgo, una vez ya no puedan estar, que funcionen las cosas. Yo considero, hermanos, que esto es de Dios y no sabemos cuánto nos queda. Y cuando digo cuánto nos queda, estoy hablando hacia allá como hacia acá, porque cuando digo cuánto nos queda, dice, el pastor, el pobre, ¿no? Y usted es inmortal. No, hermanos, si parte, no quisiera citar un oficio de los de aquí, pero si parte quien tenga un oficio, ¿no? Que haya quien los reemplace. O si tienen que salir hacia otro lado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. A veces nos encanta llevar o tener lo que es ley, batuta y constitución. En el Señor no es así. La iglesia es del Señor. Créalo. No podemos creernos que lo somos todo o que sin nosotros no fluye. Jamás. Pero seguimos aquí. Guárdalos en tu nombre. Lo hablamos. Sigue diciendo para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿no? Vamos en el verso 12 ya. Guárdalos en tu nombre. Yo los guardo en tu nombre, los guardé. Ok. La labor de guardar de Dios, el Padre, por los discípulos, no solo era mantenerlos en Él, sino también mantenerlos, ¿qué? Juntos. Y a veces nos da brega eso, ser uno y mantenernos, ¿qué? Juntos. Nos creemos, no sé para qué, para nuestro mal, ¿no? Jesús oró para que ellos fueran uno y uno según el ejemplo de unidad de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Dice el texto, para que sean uno, así como ¿quién? Como Dios el Padre y como Dios el Hijo, así como nosotros. La unidad mencionada aquí no es lograda simplemente por legislación, es unidad de naturaleza porque es comparable a la del Hijo y del Padre. Su continua unidad no podía ser asumida, tenía más sentido que los discípulos se separaran después de la muerte de Jesús que la idea que se mantuvieran juntos. Ya usted sabe el final de eso, ¿no? La unidad por la que Jesús oró entre sus discípulos tiene un ejemplo. Así como el Padre y el Hijo son uno, pero no el mismo, tampoco esperamos que la verdadera unidad cristiana signifique uniformidad o unidad de estructura. Significará unidad de espíritu, unidad de corazón, unidad de propósito y unidad de destino. Dice el texto, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús pensaba en sus 3 años de servicio con y sobre la banda apostólica. Durante ese tiempo Él los protegió y los guió. Él los guardó. Jesús hizo su labor de guardar en el nombre de su Padre, con su autoridad y poder, según su voluntad. Alguien nos enseña, aquí el Señor, como lo marca un escritor, compara cómo guarda a los suyos, con cómo los guarda el Padre de una manera solo posible por 2 personas, siendo iguales en poder y deidad. Por el poder del Padre impartido en Jesús, el mismo Jesús los ha guardado como un tesoro confiado a Él por el Padre y ahora da cuentas de su mayordomía. Jesús no guardó a sus discípulos en y a través de su propio nombre, sino en total dependencia ¿de quién? De Dios, el Padre. Es mucho más necio para nosotros pensar que podemos guardarnos a nosotros mismos o a otros en nuestro propio nombre, en nuestro propio esfuerzo, autoridad o voluntad. La base para la petición de Jesús estaba arraigada en el nombre, carácter de ¿quién? De Dios.
y en su posesión de los discípulos, al decir, a los que me diste. ¿Se perdió alguno de ellos? Según el texto, ninguno de ellos se perdió. Dice el verso 12, verso que terminaremos con él. Sino el hijo de perdición, para que la escritura que se cumpliese. Quiere decir que tenía que cumplir la escritura. Hubo una excepción a la labor de Jesús de guardar a sus discípulos. Judas, esto fue en cumplimiento a las escrituras. Judas fue el hijo de perdición, el que estaba destinado al mal y a la destrucción. Hay una observación aquí. No es no perdí ninguno, sino el hijo de perdición. Cristo no lo perdió. Comparando con el capítulo 18, 9, que lo veremos en su momento, donde no hay excepción, sino que él se perdió a sí mismo, Judas, traicionando ¿a quién? Al Señor. Recuerde que Dios, para cumplir sus propósitos, Él no tiene por qué desviar la historia o el curso de la historia, sino bajo el mismo curso de la historia cumple sus propósitos. Eso es hermoso, hermano, A veces queremos que pasen las cosas como queremos. Es como Dios quiere que pasen. Y punto. Sería bueno notar el derivado del verbo perecer. Nadie pereció más que el que debía perecer, cuyo mismo estado y atributo era perecer. El hijo de perdición señala el carácter más que al destino. La expresión significa que él estaba caracterizado por la perdición, no que estaba predestinado a perderse. ¿Se entendió eso? Y también se tenía que cumplir algo. ¿Qué se tiene que cumplir? La escritura, ante todo, con esto termino, para que la escritura se cumpliese. Las escrituras que se cumplieron por la traición de Judas fueron especialmente Salmo 41, 9. Vamos a ver allá. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Usted sabe lo que son los salmos mesiánicos, aluden a hechos relacionados con el Mesías. Pero el 109, verso 8, vamos a ver qué nos dice. Salmo 109, verso 8. Verso 8. Quiero leer el 9 también. Ese salmo era el que quería realmente enfocar algo. Dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Tremendo lo que pasa ahí, ¿no? Ya se había profetizado lo que iba a pasar ese señor. Repito, las escrituras se cumplieron. Las escrituras que se cumplieron por la traición de Judas fueron especialmente señaladas en los salmos ya citados, el 41.9 y el 109.8, especialmente señaladas en Hechos 1.20. La traición de Aitofel contra el rey David fue una profecía de la traición de Judas como el hijo de David. ¿Recuerdan la historia? Recuerden que este hombre, Aitofel, era que de David, amigo. ¿Y qué era David en ese momento? Rey. Es fácil ser amigo del presidente actualmente. Eso era Aitofel, amigo del rey. Y la escritura dice de ese hombre que sus palabras, cuando este hombre dictaba consejo, ¿no?, era como si se consultase la palabra de Dios.
wow, era tan correcto este hombre. Pero lo extraño es, eso tiene un contexto, lo hemos hablado antes, solo lo repetiremos, que él personalmente se ensañó con David, pero se ensañó en el sentido de una maldad que había hecho David. ¿Cuál maldad, hermano? Es bueno contar la Biblia sin leerla, ¿no? Que uno la aprenda, ¿sí? David cometió pecado cuando él mira a aquella mujer, Betsabé, desde aquella cámara del baño, ¿no? Dice que tiene que ver eso con Aitofel, hermano. Ella era sobrina de este hombre. Y David no le mató el marido a esa mujer. Él era de esa familia, estaba en esa familia, conocía a Urías Eteo. Y él entendió que eso que hizo el rey estuvo mal. En el primer resbalón del rey, ¿qué pasó con Aitofel? Se pasó al bando de Esaú. Y para que usted vea que, como es extraño, porque los mejores amigos de David, aún para ayudarlo, tuvieron que fingir ser enemigos del rey. Hay uno por ahí también que era amigo de David, pero se unió a Absalón, el que da el consejo que Absalón salga a pelear. Aitofel le había dicho, caigámosle todos de golpe y tú verás. Y el otro le dice, recuerda que el rey es como un león viejo, pero no se dejará agarrar así, piénsalo bien. Bueno, Absalón estaba también, ya pudiéramos decir, ya sus ruinas estaban ya siendo cavadas, no se arrepintió. Un mal que cometemos, siempre olvidamos que mientras más rápido nos arrepentimos, más rápido vendrá ¿qué? El perdón. Y el arrepentimiento habla de una oración de confesión de ¿qué? De pecado. Estamos hablando de la gran oración de Jesús. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestras acciones, con nuestros actos. Seamos vistos y procuremos ser entes de oración. Aún usted en su cama, tendido o tendida, ¿no? Acostado o acostada. Pídale a Dios, recuerde las oraciones que te han pedido, o por los hermanos que el Espíritu Santo te ponga a orar por ellos. Toma la idea. Eso es importantísimo. A veces estoy en la cama y digo, el hermano pastor fulano me pidió que orara por esto, déjame orar. Ya me tendí, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Nos has ayudado, nos has bendecido. Reconocemos que somos, Señor, insuficientes para recibir tantas bendiciones. Gracias por tus fortalezas. Ayúdanos a vivir limpios delante de ti, consagrándonos para ti. Permite que tu palabra, Señor, el invocar tu nombre sea nuestra rutina, siempre algo cotidiano. Bendiga tu iglesia. Usted conoce nuestros males, nuestras aflicciones, nuestra salud. Obra en aquellos que están afectados y que no vemos aquí una vez más. Y permite que solo tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.